Eduardo es uno de los pintores más importantes, actuales, vivos, de los últimos 40 años en España, y es importante porque su vida se desarrolló paralelo a su trabajo y a su compromiso político. Arroyo es un vanguardista peculiar. Arroyo es vanguardista porque buscaba nuevos lenguajes y porque asumía la vanguardia como ideología. Yo sospecharía que lo más importante, lo más impertinentemente pertinente en la obra de Arroyo es sin duda esta singular capacidad que él tuvo, a contrapelo de toda la ideología alto modernista dominante hasta los años 60, la capacidad, decía, que él tuvo de plantear la recuperación de un sentido de la narración, de la historia y de la política para el discurso artístico mismo. Yo creo que podríamos hacer, digamos, dos grandes grupos. Eduardo Arroyo en el exilio y Eduardo Arroyo cuando vuelve, digamos, a España. En el exilio es cuando, muy joven, Eduardo Arroyo hay que tener en cuenta que nace en el año 37 en Madrid y digamos que definitivamente en el año 63 se traslada a París. Es ahí donde desarrolla toda su trayectoria como refugiado político y como pintor, en algunos casos hasta le llaman pintor político, y la segunda etapa es cuando ya a partir del año 76, al recuperar el pasaporte que el gobierno español le devuelve, hay otra etapa de cuadros que corresponden también al segundo periodo. Eduardo Arroyo tiene una gran formación literaria, es una persona amante de los libros, es una persona que desde muy joven busca la lectura, busca ediciones, digamos, de libros que posiblemente no estaban publicados en España y efectivamente hace sus estudios de periodismo y claro, todo eso conlleva a que él piensa que va a ser escritor o periodista cuando llega a Francia. Pero luego hay una serie de momentos donde converge la literatura y la pintura y poco a poco se va declinando por ser pintor. Por lo tanto, casi diríamos que en su pintura hay una gran carga narrativa y una gran carga literaria y el estilo de su pintura, digamos esta idea de lo que es la pintura, la nueva figuración o la figuración narrativa, corresponde de lleno a esa unión que él tiene constantemente entre la escritura y el arte pictórico. En realidad es un típico atípico de la vanguardia de aquellos tiempos. Su fuerte cariz político ya es un elemento que lo distingue de algunas vertientes de esa tradición mayor que hoy llamamos la vanguardia, pero además
incluso en términos estrictamente técnicos. Es interesante comprobar cómo, a pesar de toda su radicalidad, Arroyo opta en algunos aspectos por mantener un pie firmemente anclado en la tradición. Es así llamativa la opción permanente de este hombre por el trabajo al óleo, incluso en imágenes y en propuestas pictóricas que exigirían más bien soluciones técnicas de otro tipo, como por ejemplo la pintura al acrílico. En la famosa serie de Los Cuatro Dictadores, por ejemplo, el fondo de cada una de esas 4 imágenes, sin embargo, está compuesto por reelaboraciones de las emblemáticas nacionales de las 4 dictaduras aludidas. Es decir, son versiones pictóricas de las banderas de de España, de Portugal, de Italia y de Alemania. Es evidente que hay aquí un llamado hacia las propuestas del estilo pop que exigía una solución pictórica resuelta con la planitud formal que ofrece la pintura al acrílico. Si uno mira con cuidado los detalles del estado actual de esas piezas, por ejemplo, hay un visible veteado de los colores, siempre estoy hablando de los fondos, ¿verdad? Los fondos emblemáticos. Hay allí un visible veteado de los colores y en un par de casos hay incluso un craquelado muy pronunciado que suele dignificar con su pátina, por así decirlo, con su huella del tiempo, la pintura al óleo, pero que más bien pone en crisis el look industrial al que suele apuntar la imagen pop. Estos dictadores corresponden a los personajes de Hitler, Salazar, Mussolini y Franco, y se crea pues un gran revuelo cuando son seleccionadas en una Bienal de París para ser presentadas. Hay una protesta, digamos, de los 4 embajadores de estos 4 países y aparece, digamos, la censura de que los fondos de estos cuadros tienen que ser tapados, lo que corresponde a las banderas, con unas telas negro. Entonces, bueno, pues es, digamos, muy significativo cómo su compromiso político le hace llevar o le hace llegar a situaciones tan polémicas como las que fue, insisto, la protesta de 4 países europeos ante la pintura que había hecho Eduardo. Cuando Arroyo emigra a París, París era el centro del arte, el centro mundial del arte, y España era una provincia de Europa, un país absolutamente cerrado, con una dictadura muy férrea, donde uno tenía la menor libertad para expresarse, y donde a pesar de todo salían artistas extraordinarios. Y Arroyo se rebela contra esto. Y Arroyo quiere ser comunista para apoyar al Partido Comunista Español, pero siempre rechazando, más que la esencia española, la esencia del país que permitió que Franco se afincara en el poder durante tantos años. Entonces, el rechazo de Arroyo hacia España es un rechazo, en primer lugar, ideológico. Y hay cuadros muy provocadores de Arroyo
que creo que en este momento no se atrevería Arroyo a hacerlo. Por ejemplo, hay un cuadro de Arroyo que se llama El Caballero Español, que es un travesti. Es un cuadro que obviamente en el año 70 levantó las furias sobre el machismo español, porque un cuadro que provocaba, era un reto a las convenciones que existen en España. Ya hoy España no se escandaliza ante esto, ni mucho menos, pero creo que esa es una idea de la posición de Arroyo con respecto a España. Yo creo que él se ubica en los planteamientos que, digamos, cuando está en París y define, digamos, lo que es su propia pintura, en lo que significa la nueva figuración. Antes decía que es una figuración narrativa, es decir, que la figuración en un cuadro aparece no por sí sola, sino que tiene un tema, una narración que contar, una historia que decir, y también está dentro de la línea pop, que ha insistido mucho, y además tiene razón, que cuando él pinta de esta forma, con su pintura de colores planos, fuertes, no es cuestión de que sea una influencia del pop norteamericano, sino que al mismo tiempo que en Norteamérica existía este movimiento, él junto con un grupo de artistas italianos desarrollan los mismos planteamientos. Me interesa mucho la etapa de los años 60, sobre todo cuando se presenta en la Bienal de París o de Venecia, no recuerdo, con la obra de los cuatro dictadores. Si uno ve esa obra, que era obra de la nueva figuración, y la compara con lo que estaban haciendo los alemanes en los años 80, Arroyo en los 60 era más visceral que toda la nueva figuración alemana de los años 80. Pero sin duda lo más concentrado, lo que se ofrece en conjunto como una mirada más contundente y precisa y acumulativamente articulada, pieza tras pieza, está en ese periodo de juventud radical del artista, que es también, no lo olvidemos, la juventud radical de toda una cultura de izquierdas, de vanguardia, en la Europa y bueno, también en las Américas de aquel periodo. Es la juventud radical que culmina, por ejemplo, en el mayo del 68. Y no olvidemos que Arroyo era una de las personas que tenía a su cargo la administración del gran taller de gráfica alternativa que procesa los afiches, los famosos afiches del mayo del 68 en París, desde la sede tomada de la Escuela de Bellas Artes de París. Hay otra serie muy interesante, la de Vivir o dejar morir a Marcel Duchamp, que también corresponde a un momento en que él se enfrenta con sus compañeros a las tendencias o al arte que proponía Marcel Duchamp.
Y entonces es la primera vez que en Madrid y en Lima ahora se puede volver a ver esta serie de 8 cuadros en los que bueno, están digamos representados la muerte de Duchamp. Hay incluso una pequeña hendidura en una de las telas del cuadro, que fue pues un momento en que uno de los pintores surrealistas quiso agredir, quiso destrozar la tela, y aunque no lo consiguió del todo, pero Eduardo Arroyo mantuvo hasta ahora, digamos, bueno, pues que se quede ahí la tela rota, como simbolizando la lucha que suponía en aquel momento su arte con las tendencias que había en París. El famoso políptico Duchamp que estamos aquí viendo y que fue originalmente concebido como una ironía feroz y desacralizante ante esta figura de culto modernista y eventualmente postmoderno que es Duchamp, con el tiempo ha ido adquiriendo ella misma, esta obra, un cierto vago aire duchampiano, ¿no? Y esto por una variedad de razones, tal vez la principal de ellas por una decisión del propio artista Arroyo. Cuenta la leyenda que producto de este escándalo y esta reacción enfurecida es el particular tajo que todavía se exhibe sobre el rostro de uno de los personajes, aparentemente el retrato del propio Arroyo, en este políptico. La decisión crucial aquí es la de no haber hecho la muy simple restauración que hubiera borrado esa huella, esa marca de la historia. Los artistas que componen este políptico recuperan esa marca y la dejan allí como un signo distintivo de la historia vivida por la obra misma. Y de esa manera la insertan no en un plano ideal de representaciones metafísicas, sino en un plano real de objetos concretos existentes en la vida social misma. Que las referencias pictóricas en las que el propio Duchamp aparece contienen sutiles desacralizaciones más profundas, sobre todo aquella en la que, en un gesto particularmente ingenioso a mi parecer, los autores del políptico Duchamp deciden recrear la primera obra celebérrima, el primer éxito de escándalo, por decirlo a la francesa, de Marcel Duchamp, el famoso cuadro El desnudo bajando la escalera, pero lo recrean no solo mediante la cita pictórica, ¿no?, que reproduce exactamente esa pieza específica, sino también mediante la transposición del cuerpo desnudo del propio Duchamp, que ahora baja la escalera no con la gracia modernista de una perspectiva múltiple alimentada en las escuelas cubistas y futuristas de principios del siglo, sino más bien con todo el descarnado realismo de un cuerpo que es arrojado por la escalera víctima de figuras policiales que en este caso, curiosamente, llevan los rostros de los propios artistas que realizan la obra. A mí lo que me interesa aquí destacar es que el desnudo que baja la escalera ahora resulta ser el propio Duchamp. Pero esa imagen de Duchamp está además doblemente martirizada, porque hay una efectiva censura pictórica que niega toda presencia genital en la descripción de su cuerpo desnudo. Habría que preguntarse si tal vez esa no intentaba ser una ironía adicional sobre lo que para los autores de este políptico sería la pérdida de carga libidinal en la imagen de Duchamp para el arte que se empezaba a configurarse en los años 60.
fijamos en el cuadro de Tina, la mujer del minero, que es rapada por la policía franquista, pues tiene mucho más contenido que a lo mejor el cuadro de Sherlock Holmes, que bueno, todos conocemos las connotaciones que significa Sherlock Holmes, pero hay una carga, digamos, mucho más social y si queremos más dura que otros temas en los que Eduardo Arroyo pues también plantea. Dentro de las muchísimas definiciones que podríamos tener de Eduardo Arroyo es que es irónico, es sutil, él mismo se ríe de sí mismo y entonces de alguna manera utiliza el arte de otros estilos o de otros momentos o de otras épocas para rehacer su propia obra. Es que yo creo que el arte tiene que ser moral y tiene que ser ética. Esto puede parecer una cosa un poco estúpida, seguramente en un momento donde verdaderamente todo esto se está desparramando. Yo quiero hoy, más que nunca, atreverme a reivindicar justamente esa idea de ser pintor de historia. Yo sé que eso es una cosa que no está bien vista, que no está bien vista en los museos del mundo, que no está bien vista en la crítica internacional. Yo reconozco que todo esto puede parecer una cosa un poco paseísta, o una cosa un poco de modé, en un cierto sentido, pero yo quiero reivindicarlo más que nunca. Y es decir, que yo quisiera que esperar que a través de mi pintura, en un cierto sentido, ustedes perciban, me encantaría que ustedes percibieran que la gran batalla de un pintor es la conquista del lenguaje pictórico. Porque si la conquista del lenguaje pictórico, el cuadro, las buenas intenciones, las críticas, las no críticas, los cuadros buenos, de buena conciencia, los cuadros entre comillado, engagé, los cuadros con una carga social importante, todo eso se desaparecía del mapa. Pero yo quisiera también que sobre todo lo que quisiera ser es un pintor que es capaz de tratar de vencer esa batalla tan difícil de vencer, de la cual creo que no he ganado ninguna, de conquistar eso que yo llamaría el lenguaje pictórico.